Ya. Ya son las 7:30, entonces vamos a arrancar. Buenos días a todos, mi nombre es Juan Sebastián Guerrero. Voy a exponer el nombre de los residentes de primer semestre de la Universidad Javeriana de Cali. El tema de hoy es queratitis infecciosas. A mí me gusta ver la anatomía de la córnea como una casa. El epitelio viene siendo el techo de la casa porque es lo que protege la casa de todo lo que va a caer en el epitelio. Si hablamos del estroma, es la parte más gruesa de la casa, es el soporte de la casa y mantiene estas estructuras como en orden. Y el entelio y la décimer me gusta verla como el piso y la puerta, porque la puerta deja entrar y salir cosas al resto de la casa y esa es básicamente la función del entelio, funciona como bomba. Esto es importante porque vamos ahorita a hablar de las diferentes tipos de queratitis y estas se clasifican según el compromiso que tengan de las diferentes capas. Algunos datos relevantes de epidemiología. Las queratitis ocurren en 10 a 30 individuos por cada 100.000 habitantes de usuarios de lentes de contacto y esta se sigue posicionando como el principal factor de riesgo. Esto se basa en estudios de Estados Unidos. Las prevalencias acá a veces son un poco más altas y me parece interesante saber que el riesgo es de 1.5% en una vida completa de uso de lentes de contacto. Además, las queratitis infecciosas son la causa del 1% de todas las queratoplastias penetrantes y no es de menos recordar que las cicatrices corneales estromales que generalmente quedan después de esos procesos de queratitis son la cuarta causa de sequía en el mundo. Y por otro lado, las queratitis son la causa principal de sequía corneal en países en desarrollo como lo son Colombia. Este es un estudio realizado en India en el hospital de Aravind, en Madurai, donde se tomaron 115 pacientes por etiología de las queratitis infecciosas de forma aleatoria a lo largo de 5 años. Esto fue con el fin de ver qué factores de riesgo y qué características clínicas estaban relacionadas a los diferentes tipos de etiologías en las queratitis infecciosas. Me parece interesante recalcar acá que características que siempre tenemos en cuenta, como los traumas vegetales, no resultan siendo estadísticamente significativas, como lo vemos acá en la línea amarilla subrayada, y el uso de lentes de contacto tampoco resulta siendo una característica clínicamente significativa, obviamente en esa población de India, donde es un país que no se acostumbra tanto pues, a utilizar lentes de contacto, y las causas asociadas principales fueron acantamueva y bacterias. No hubo causas de hongos relacionados a lentes de contacto. Otros factores para recordar es que los pacientes con queratitis por acantamueva tienden a ser más jóvenes, tienden a tener síntomas de duración de síntomas mucho más prolongadas que los otros tipos de queratitis y se presentan con agudezas visuales peores que los otros tipos de queratitis. Otras características como los bordes plumosos son estadísticamente significativas para queratitis fúngica y el infiltrado anillo se puede encontrar tanto en queratitis por acantamueva como en algunas queratitis por algunas bacterias. Esto es para recordar la importancia de la superficie ocular y todas las estructuras que la componen, porque de esto depende gran parte de la integridad celular del epitelio y que esta barrera se mantenga indemne para protegernos sobre una posible invasión de los microorganismos. Aquí tenemos que tener en cuenta los párpados, procesos de blefaritis, que el paciente no tenga lagoftalmos o algo que exponga la córnea directamente, que tenga una buena película lagrimal, entre otras cosas. Y todas las patologías que afectan este tipo de cosas, pues van a ser factores predisponentes para que un paciente pueda desarrollar queratitis. ¿Qué ocurre en la mayoría de los procesos de queratitis? Lo primero que pasa es que hay una injuria de la integridad celular del epitelio. Esto promueve que haya una adherencia bacteriana de las células hacia el epitelio debido a que estas tienen receptores de glicoproteicos y forman biofilms, que son básicamente colonias que las hacen resistentes a las defensas celulares normales del cuerpo. Posteriormente, ocurre una invasión bacteriana debido a que la mayoría de microorganismos o algunos que son bien virulentos tienen una cápsula bacteriana por polisacáridos como son la pseudomonas y esta cápsula bacteriana las protege de las células fagocíticas en algunos casos. Y además, dependiendo del tipo del microorganismo, las proteasas hacen que pueda generarse lisis del estroma y mayor invasión. Finalmente, después de esta invasión bacteriana, ocurre un proceso de inflamación corneal y daño tisular
relacionado a la respuesta que nuestro mismo cuerpo hace hacia esta invasión bacteriana. Esto es debido a nuestras células y sus mediadores inflamatorios, están mediadas sobre todo por citoquinas como factor de necrosis tumoral interleuquina 1, que reclutan a los neutrófilos y estos inician procesos de necrosis en los diferentes tejidos de la córnea. Sin embargo, hay unos microorganismos que invaden la córnea sin necesidad de injuria epitelial. Hay 4 descritos ampliamente. Estos son la Listeria monocytogenes, la Corynebacterium diphtheria, la Neisseria gonorrhea y el Haemophilus aegypti. Estos microorganismos son muy virulentos y pueden invadir la córnea porque la mayoría tiene estructuras de pilis y forman muchas colonias, por lo tanto son resistentes a las respuestas celulares normales de nuestro cuerpo. Vamos a hacer un barrido de características específicas de las diferentes etiologías y después vamos a mencionar los tratamientos. Empezamos con la etiología bacteriana. Aquí es importante recalcar que no hay características 100% específicas para distinguir entre las diferentes etiologías bacterianas o entre las queratitis infecciosas entre sí, pero hay datos clínicos que nos hacen pensar en una sobre otra. En cuanto a etiologías bacterianas, podemos pensar que cuando vemos infiltrados estromales supurativos, sobre todo mayores a 1 milímetro, cuando hay algunos bordes irregulares o en el edema en estroma circundante, nos podemos ir inclinando por estas etiologías. En las imágenes vemos una queratitis por Staphylo aureus en un paciente con blefaritis, y acá vemos otra queratitis relacionada a un punto de sutura relacionada. Esta etiología fue un estafilocoagulasa negativo. Hablando de Pseudomonas bacteriana, que es Pseudomonas aeruginosa, es una de las queratitis más frecuentes en nuestro medio, y algunas series de casos describen que hasta el 60% de las queratitis asociadas a lentes de contacto son por Pseudomonas. Es un bacilo gram negativo que es parte de la flora comensal del tubo digestivo. Y es una infección que suele ser muy agresiva. Produce un estroma en vidrio esmerilado, un anillo supurativo, y las evoluciones a veces son tan rápidas que pueden presentarse con deshematocele. Vemos aquí un cultivo de líquido de lentes de contacto en agar sangre y la estructura anatómica pues, de la Pseudomonas aeruginosa. Estos son los diferentes tipos de presentaciones que podemos encontrar debido a su alta virulencia. Algunos pacientes pueden presentarse al cabo de 2 o 3 días con escleroqueratitis, como se ve en la imagen de la izquierda. Otras características, como el anillo supurativo y la córnea en vidrio esmerilado, son bastante frecuentes en la pseudomona, y es importante recalcar que la pseudomona tiende a invadir la córnea completamente y muy rápidamente. Y este es un paciente que nos llegó hace más o menos un mes con el doctor Zavala, que se presentó con deshematocele y los cultivos confirmaron que fue una pseudomona y era un paciente que tenía el antecedente de uso de lentes de contacto. Hablando de etiología por estafilococos, esta es una bacteria gram positiva que nos produce infiltrados redondos, focales blancos, amarillentos, muy bien definidos y que generalmente no compromete el resto de la córnea. Es una flora normal de las fosas nasales, la piel y la conjuntiva. En las 2 imágenes de acá vemos infiltrados focales muy bien definidos, como lo dije, blancos, sobre todo en la periferia de la córnea, en un paciente también con blefaritis en este caso. Y este es otro tipo de presentación. Vemos que el resto de la córnea se encuentra clara y transparente y la úlcera está el infiltrado está muy localizado en una región del ojo. Hablando de streptococos, esas son otra de las bacterias que son bastante virulentas y aquí es importante recalcar sobre todo el neumococo. El neumococo es una bacteria gram positiva que es frecuente en la flora de vías respiratorias altas. Presenta también infecciones graves como lo hace la pseudomona, pero estos característicamente producen abscesos estromales muy profundos y tienen marcada reacción en cámara anterior. Las imágenes de acá vemos la de la izquierda y la del medio, 2 abscesos estromales acá, y en la de la izquierda vemos una marcada reacción en cámara anterior con un hipopión aproximado del 20%, adicionalmente a todo el resto de hallazgos que vemos alrededor. Quería recalcar en esta de acá, que se llama queratopatía cristaliniana. Esto ocurre porque los estreptococos invaden los espacios intralamelares del estroma sin invadir el epitelio, y esto está relacionado a procesos quirúrgicos cuando no hay, digamos, la suficiente asepsia y antisepsia, y el microorganismo empieza a avanzar en forma de cristales. Si vemos acá las proyecciones que tiene,
y es una presentación no tan infrecuente que debemos considerar y está relacionada sobre todo a queratitis por estreptococos. Hay otras etiologías bacterianas que no son tan frecuentes, pero que es importante recalcar algunos hallazgos clínicos. La primera es la nocardia. La nocardia está relacionada con traumas vegetales sobre todo y con suelos contaminados y tierra. La presentación típica de la nocardia son infiltrados en forma de cabeza de alfiler, con una configuración que se describe en inglés pues, en forma de guirnalda para la traducción en español. Los cursos son indolentes, suelen ser crónicos, las presentaciones son bastante tardías. Las micobacterias tienen bastante relación con procesos post-LASIK y tienden a confundirse mucho con los hongos. No hay características clínicas específicas que nos permitan distinguirlas de estas sobre hongos y lo que vemos son múltiples lesiones con bordes irregulares y satélites, pero el antecedente de cirugía post-LASIK, digamos que nos puede hacer pensar en que el paciente tiene micobacterias. Y la Neisseria, como todos conocemos, produce una queratitis extremadamente supurativa, como se ve acá. Hablando de la etiología fúngica, empezamos por los hongos filamentosos, que en nuestro medio son la causa más frecuente de queratitis fúngica, y en la mayoría de lugares. Los hongos filamentosos, la mayoría de las causas son por Fusarium aspergillus, sobre todo Fusarium, y son organismos pluricelulares con proyecciones tubulares en forma de hifas, como se ve aquí en la imagen de la derecha, frecuentes en climas tropicales y por traumas vegetales. La evolución tiende a ser agresiva, pero crónica. Aquí es importante recalcar que la mayoría de los estudios que tenemos sobre tratamiento de hongos, de los cuales vamos a hablar posteriormente, son realizados en India, donde la etiología fúngica es la más frecuente en las queratitis. Estos son algunos hallazgos que nos hacen pensar en etiología fúngica. Aquí vemos un infiltrado con bordes flecados, eh, plumosos sobre todo. El resto de la córnea parece estar indemne, pero esto de bordes plumosos y flecados es lo más característico de los hongos. Y aquí tenemos una imagen a la derecha ocasionada por una culvilaria, que también es otro de los hongos filamentosos, que tiene un pigmento encima del infiltrado. Entonces, cuando vemos pigmento, bordes flecados y plumosos, lo primero que pensamos es en un hongo. Vemos otros tipos de presentaciones de queratitis filamentosa. Tenemos un infiltrado numular, es decir, en forma de moneda, que se va extendiendo desde el infiltrado, la lesión se va extendiendo desde el infiltrado y tiene múltiples lesiones satélites, como vemos acá. Pero lo difícil es que también, por eso dije que el absceso anular no es del todo 100% confirmatorio, porque hay unos hongos que se describen que forman abscesos de configuración anular. Sin embargo, acá vemos que hay múltiples lesiones satélites y quizás la sospecha diagnóstica principal sea la queratitis por hongos filamentosos. Hablando de queratitis por levaduras rápidamente, es la principal causa en climas templados y húmedos, y aquí el principal factor de riesgo son los pacientes inmunosuprimidos con diabetes mellitus y uso prolongado de esteroides. La queratitis por cándida, el único hallazgo descriptivo que se puede mencionar es que, como dije que son muy agresivas, pues comprometen toda la córnea y tienen el aspecto cremoso que se ven en las diferentes partes del compromiso por cándida en los ojos. Entonces, este aspecto cremoso nos hace pensar en cándida, pero no hay ningún otro hallazgo clínico específico que, que nos pueda dirigir hasta esta sospecha diagnóstica, aparte de los antecedentes que ya mencioné de diabetes e inmunosupresión. Hablando de queratitis por protozovarios, aquí me voy a detener en la cantamueva sobre todo, porque es una de las causas de queratitis de pésimo pronóstico y de los cuales la mayoría de tratamientos no son tan específicos, no son tan claros y los regímenes son muy extensos. Las queratitis por protozovarios están relacionadas a fuentes de agua dulce o a contaminación con suelo. Entonces el típico paciente se puede presentar con que me fui a nadar con lentes de contacto y a un río, por ejemplo, y es un cuadro clínico típico para ellos, y también está asociada con frecuencia de lentes de contacto detrás de la pseudomonas aeruginosa. Como dije, es un curso crónico con un dolor intenso cuando ya se ha cronificado esta infección y el tratamiento es extenso, en algunas series de casos se prolonga hasta 2 años. Esto explica por qué las queratitis por acantamueva son de tan difícil tratamiento. La acantamueva en particular, una vez se adhiere al epitelio de la córnea, causa destrucción tanto del epitelio como del estroma, rompe la membrana de Bowman, invade el estroma, pero se queda en el estroma. Rara vez pasa más allá de la córnea.
Como se queda en el estroma y tiende a formar quistes, los quistes generan un proceso inflamatorio y algunos de los hallazgos clínicos se van a explicar por el hecho de la acumulación de estos quistes, de estos trofozoitos dentro del estroma. Vemos acá un nervio dentro del estroma inflamado a causa de la presencia de la cantamueva y por eso algunos de los hallazgos clínicos más característicos son las perineuritis. Al inicio de los cuadros clínicos en las imágenes superiores, este fue un paciente que se presentó a los 8 días con el hallazgo de que nadó en un río y vemos unos infiltrados no muy específicos, lineares y granulares, y el mismo paciente no se trató en ese entonces y progresó posteriormente a comprometer los nervios. La imagen no está tan ampliada, pero si ven aquí la flechita, vemos que los nervios que vienen acá desde el limbo tienen un aspecto nodular, por eso es importante, digamos, apreciar toda esta parte anatómica, porque este aspecto nodular nos hace pensar en acantomoeba sobre todo. Y este es un paciente donde ya se está formando un absceso anular incipiente, si vemos acá está incompleto y acá ya se está completando, pero el resto de la córnea se ve comprometida, una córnea leucomatosa. Vemos que los infiltrados tienden a tener un borde bien definido, como se ve aquí en la imagen de la izquierda. Pero si no se sospecha rápidamente la queratitis por acantamueva, los infiltrados progresan a este infiltrado anular que había mencionado antes, se neovasculariza y ya en estos estadiajes el tratamiento es muy difícil y la mayoría de personas terminan en queratoplastias penetrantes terapéuticas. Esta es una imagen de un microscopio confocal que nos permite ver los quistes y los trofozoitos para cantamueva y es una ayuda diagnóstica bastante útil que voy a hablar más adelante respecto a este tipo de diagnósticos tan difíciles. Hablando de la etiología viral rápidamente, creo que las queratitis por herpes tienen unos hallazgos muy particulares, entonces no me voy a extender mucho acá. Para recordar, el herpes ocular es la causa infecciosa de ceguera corneal más frecuente en países desarrollados como Colombia, está relacionado con malas condiciones de higiene y hacinamiento. El herpes virus 1 es el que se relaciona con hasta el 80% de las queratitis virales. En los primeros días de la infección por queratitis, las queratitis por herpes, perdón, podemos ver lesiones vesiculares cuando aumentamos bastante la imagen. Estas lesiones vesiculares se describe que al día o a los 2 días ya nos empiezan a formar las dendritas que tanto conocemos. Estas dendritas se forman porque son úlceras lineales de distribución dicotómica y con bulbos terminales, en donde estos bulbos terminales representan la replicación activa del virus. Hay otras presentaciones de queratitis epitelial infecciosa por virus de herpes zóster, como son la queratitis geográfica, y esto sobre todo se presenta en pacientes en quien no se sospecha inicialmente el herpes zóster y se inicia corticosteroides. La úlcera adquiere un aspecto ameboide más extenso y el régimen de tratamiento cambia completamente. Otras de las presentaciones bastante infrecuentes de queratitis por herpes son los infiltrados bien periféricos que se tienden a confundir a los infiltrados o las úlceras catarrales por estafilos en los pacientes con blefaritis. Hallazgos que nos pueden hacer distinguir entre las dos es que estas úlceras periféricas por herpes se tienden a neovascularizar muy rápido, tienden a ser muy indoloras y con esteroides pues van a aumentar. Y esta es otra de las presentaciones de herpes cuando ya lo hemos tratado, que es una epiteliopatía posherpética, donde vemos un infiltrado que no tiñe específicamente con fluoresceína y en algunas ocasiones se confunde con una úlcera activa herpética, pero es importante recordar que cuando vemos esto, que no está tiñendo, podemos decir que el tratamiento ya fue efectivo, no tenemos que prolongar el tratamiento, y pues es importante recalcar que esta parte es más relacionada a un proceso cicatrizal que deja un relieve en la córnea. Hay otras presentaciones de queratitis por herpes, entre las cuales tenemos la úlcera neurotrópica por herpes. Esto ocurre porque se desensibiliza los diferentes nervios que tienen el estroma de la córnea y se forman unas úlceras en sacabocado con unos bordes muy limpios. Este tipo de presentaciones son bastante infrecuentes, pero es importante recordarlas porque los tratamientos son diferentes
Y aquí en estos casos hay que ayudarnos de otras cosas, como en ocasiones son procedimientos quirúrgicos como las tarsorrafias para que esto pueda cicatrizar, o uso de lentes de contacto, entre otras cosas, porque el paciente tiene estas úlceras recurrentes que se sueltan y se sueltan y se sueltan. Otras presentaciones de queratitis estromal por herpes es la queratitis estromal necrotizante. Aquí se relaciona un proceso de invasión por el virus, pero también un proceso inmune como respuesta al virus. Cuando hablamos de estromal necrotizante, el nombre básicamente nos describe la infección, y es que ya comprometemos epitelio y ya comprometemos estroma, como vemos acá. Aquí está comprometido el estroma anterior y bueno, la imagen no nos da tantos indicios, pero el estroma posterior en esta imagen también está comprometido. Es importante distinguir la queratitis estromal necrotizante de acá atrás con la queratitis estromal inmune por virus de herpes simple, perdón. En la queratitis estromal necrotizante, como dije, hay una invasión directa del microorganismo, pero en la queratitis estromal inmune se genera por un proceso de hipersensibilidad tipo 3 ante el antígeno del herpes. Es decir, una hipersensibilidad de antígeno-anticuerpo, y por lo tanto el epitelio no está comprometido. Y esto justifica que en estas queratitis estromales inmunes, teniendo en cuenta esa fisiopatología, tenemos que sí o sí utilizar esteroides, tanto tópicos y en algunas ocasiones orales. Estas son las diferentes presentaciones que podemos encontrar de queratitis estromales inmunes. Aquí vemos unos infiltrados granulares, no muy específicos, pero acá vemos un anillo estromal inmune, que sí es bastante específico de una queratitis estromal inmune por herpes, con otros infiltrados estromales asociados. Cuando el proceso avanza mucho y en algunos casos se cronifica, esta queratitis estromal puede producir neovascularización de la córnea con un compromiso extenso de la misma. Y estos pacientes pues no tienen muy buen pronóstico y se van para trasplante. La última presentación de la queratitis herpética por herpes simple es la endotelitis. La endotelitis se distingue porque en los hallazgos clínicos en la biomicroscopía se ve un edema epitelial microquístico y un edema estromal con un compromiso del endotelio de un aspecto granular, y parece que, pues lo describen que ese compromiso del endotelio parece que tuviera como luz propia cuando se pone la luz en ellos. Tenemos diferentes presentaciones de estas, entre las cuales está la presentación pisiforme, donde solo se compromete la parte central de la córnea, pero tenemos presentaciones difusas o lineares, donde el compromiso va desde el limbo hasta el centro, y tenemos también unos infiltrados bien delimitados de ese compromiso. Estas dos presentaciones, sobre todo, es decir, cuando vemos compromiso del limbo por el herpes, el estudio de HEX, que es el estudio más grande para tratamiento de queratitis herpética, recomienda el uso de esteroides sistémicos orales tipo prednisolona, porque es un proceso inmune muy severo que puede comprometer la córnea rápidamente. Más tarde ahondamos en estos tratamientos. Y para recordar, la queratitis por herpes zóster, pues vemos el compromiso de la rama oftálmica acá en este paciente de la izquierda. Vemos se puede presentar como pseudodendritas, que estas característicamente no todas tienen distribución dicotómica y no todas tienen bulbos terminales, pero en algunos casos también pueden producir queratitis estromales de características inmunes como la de herpes simple. Hablando rápidamente de ayudas diagnósticas, estas son las 4 cosas que normalmente hacemos de rutina en nuestra institución. Tenemos el agar sangre. Este agar sangre es un medio que tiene sangre al 5% y un agar específico, y básicamente crece en él, que puede crecer la mayoría de microorganismos. Aunque no es muy específico, sí es bastante sensible entre los diferentes tipos de agentes etílicos que pueden comprometer la córnea. Cuando hablamos de agar chocolate, el agar chocolate, la diferencia con el agar sangre es que estos glóbulos rojos se lisan porque se ponen a altas temperaturas, y esto le da al medio de cultivo algo que se llama hemina, y la hemina es un factor de crecimiento para 3 microorganismos específicos, pero en nuestro medio los más comunes que crecen en este agar chocolate son la Neisseria y el Haemophilus, para recordar. El tioglicolato es otro medio de cultivo muy específico en el que siempre lo pedimos para distinguir entre bacterias gram positivas y gram negativas, pero aquí también se puede ver agentes fúngicos en el gram.
Vemos aquí el cabache, que se utiliza para agentes fúngicos, y vemos el Giemsa y el blanco calcofilio Nielsen, que es un medio específico para micobacterias. Quería hablar un poquito de esta parte, que es la microscopía confocal, que es una ayuda diagnóstica que se viene utilizando en diferentes instituciones desde 1994. Y el principio de esto es que se utiliza un microscopio, se habla de confocal porque la misma luz que se envía desde el rayo del microscopio, esa misma luz se proyecta por el mismo punto de la hendidura del microscopio, y eso permite ver detalles específicos de las diferentes partes de la córnea. En las series de casos descritas actualmente y en un estudio de revisión de literatura del 2012, alcanzaron sensibilidad hasta el 90-94% según la etiología. Para Cantamueva, las sensibilidades son hasta del 90% en personal entrenado, y para agentes etiológicos fúngicos las sensibilidades son del 80 al 94%. Son sensibilidades muy altas, y teniendo en cuenta estas dos etiologías, que son las de más difícil tratamiento, las más crónicas y las de más difícil diagnóstico, pues es una herramienta que en realidad resulta ser muy útil, porque si nosotros hacemos un diagnóstico temprano de estas etiologías, pues el paciente puede recibir un tratamiento oportuno y podemos evitar desenlaces peores como perforaciones corneales o trasplantes corneales terapéuticos. Y digamos que no es un procedimiento muy difícil. Yo tuve la oportunidad de ver cómo funciona, y en realidad pues una semana entera de entrenamiento es suficiente para distinguir al menos las estructuras de la córnea y distinguir las cosas que son anormales. Hablando del tratamiento, hay que recordar que el objetivo del tratamiento en las queratitis es tratar la infección corneal, pero también es manejar la inflamación asociada, restaurar la integridad de la córnea y finalmente restaurar la función visual. Este es un algoritmo diagnóstico de tratamiento. Lo que quiero recalcar en esta parte es que este es un algoritmo que lo propone la Asociación Americana de Oftalmología para el 2018, y el algoritmo nos dice que si la úlcera es periférica y pequeña, aquí utilizan un punto de corte aproximado de 2 milímetros, sin ningún otro compromiso de la córnea, podíamos pensar en no hacer cultivos de esta úlcera y empezar con antibióticos de amplio espectro. Pero si la úlcera es central, múltiple o profunda, necesariamente necesitamos ayudas diagnósticas y medios de cultivo para dilucidar la causa y las sensibilidades, para así determinar el tratamiento antibiótico específico. La evaluación de este paciente debe ser como mínimo a las 48 horas, pero aquí de rutina lo vemos al día siguiente. Dicen que 48 horas porque en estas 48 horas suele verse si hay progresión, si el paciente se quedó y no está mejorando o empeoró. Cuando el paciente está estable o está mejorando, pues continuamos la terapia. Cuando hay progresión significativa y el paciente es adherente al tratamiento, podemos pensar en recultivar si no tenemos cultivos positivos aún, recordando y haciendo la salvedad que en algunos casos los medios de cultivo para hongos y para cantamueva nos pueden tardar de 2 semanas a un mes. Pero si, digamos, somos insistentes, yo creo que en 2 semanas o menos, la mayoría de microbiólogos nos pueden ayudar diciendo a qué se parece pues el agente que está ahí. Tenemos que pensar de que si no está respondiendo, tenemos que evaluar al paciente sobre factores de riesgo relacionados con micobacterias, con nocardia o con acantamuevas, y que la pseudomona no tiene una mejoría significativa a las 48 horas según se describe. A la semana, el algoritmo básicamente nos dice lo mismo. Si está progresando, tenemos que pensar en recultivar. Si está estable o que la resolución es incompleta, seguimos y vemos que hay un cultivo ya positivo, pues guiamos la terapia según el cultivo. Y si ya está estable o mejorando, podemos pensar después de esta semana en bajar la dosis que estamos utilizando de antibacterianos. Para la queratitis bacteriana, esto fue basado en el Bacterial Keratitis Preferred Practice Pattern del 2018 de la Asociación Americana de Oftalmología. Actualmente se describe que las quinolonas de cuarta generación son el tratamiento ideal y son equiparables a los antibióticos fortificados como terapia de primera línea para las queratitis bacterianas. Tenemos 3 de estos, que son el Kimox, el Cimaxid y el Besivans. En nuestro medio, el Kimox es la moxifloxacina y el Cimaxid la gatifloxacina,
los podemos utilizar. Y aquí recalca la importancia. La dosis de mantenimiento es de una cuota cada hora por 24 horas y el seguimiento es cada 48 horas, y aquí determinamos el cambio de antibióticos, si estamos en la concentración adecuada, la frecuencia, o aquí ya podemos pensar en utilizar fortificados. ¿Cómo medimos si el paciente está mejorando o no? Pues no solo es el tamaño de la úlcera que debemos medir, también debemos preguntarle al paciente sintomáticamente cómo está, si siente menos dolor, si el edema de párpados ha disminuido, si los infiltrados están menores, si la reacción camerular es menor, hay menor inyección conjuntival, todas estas cosas, o hay varias cosas que tenemos que evaluar para saber si está sirviendo el tratamiento o no. Esto es cómo se prepara la dosis de fortificado, lo voy a dejar en la presentación, no voy a ahondar mucho en ello. Para las queratitis micóticas, el tratamiento ideal de inicio de las queratitis micóticas es la natamicina al 5%. Y esto es basado en el estudio de MUTT, que es el Mycotic Ulcer Trial, que se realizó en India. Ahorita vamos a hablar un poquito de ellos, donde se comprobó que la natamicina como tratamiento inicial es el mejor tratamiento, ya que la mayoría de queratitis fúngicas están relacionadas al Fusarium y la natamicina tiene una excelente cobertura para Fusarium y mejora el pronóstico de las úlceras por estos pacientes. Sin embargo, aquí tenemos otras opciones terapéuticas como son el voriconazol y la anfotericina B, pero la anfotericina B funciona mejor cuando hay compromisos por cándida. Ahorita también vamos a hablar de en quiénes se justifica utilizar el voriconazol oral. Y algunas series de casos, y en algunos hospitales, como práctica, este fue un estudio del Bascom Palmer, ellos describen que todos los pacientes con queratitis fúngicas deberían recibir un debridamiento epitelial porque esto aumenta la penetrancia de los diferentes manejos antifúngicos. Recordar que la natamicina y la anfotericina B son polienos que destruyen directamente la membrana celular y por eso, digamos, suelen ser bastante efectivos. Y los azoles, pues, no destruyen directamente la membrana celular, sino el colesterol que lo compone. Este es el trial del que les hablaba, es el estudio más grande que hay de úlcera micótica, se realizó en el sur de India en 323 pacientes, y este fue un estudio que fue si no estoy mal, desde el 2009 al 2011. Entonces se tomaron 323 pacientes, y en él, para resumir los hallazgos, se encontró que el 40% de las etiologías en estas queratitis micóticas fueron por Fusarium. Los criterios de inclusión, para recalcar, es que cualquier paciente que tuviera un cultivo positivo de cualquier otra etiología se descartaba completamente como parte del estudio. Y teníamos poblaciones por encima de los 16 años en adelante. ¿Cuáles fueron los desenlaces más importantes? Y es que si comparábamos la natamicina con el voriconazol tópico en las concentraciones que mencioné, la agudeza visual mejor corregida a los 3 meses de tratamiento era de 1.8 líneas peor cuando se trataba con voriconazol versus natamicina, con una P estadísticamente significativa. Cuando se analizaba por subgrupos esta población, se encontró que los pacientes infectados por Fusarium, específicamente por Fusarium, que recibían natamicina, presentaban una agudeza visual mejor corregida a los 3 meses, hasta de 4.1 líneas mejor. Y no hay diferencias en agudeza visual mejor corregida entre los dos tratamientos para casos que no fuera Fusarium. Es decir, que aquí los hallazgos son sobre todo por la gran prevalencia de queratitis micóticas por Fusarium y la respuesta que tienen a la natamicina. También se midieron desenlaces de úlcera perforada o necesidad de queratoplasia penetrante terapéutica, en que el uso de natamicina tiene un odds ratio de 0.42 respecto al uso de voriconazol, lo que puede decirnos que disminuye este riesgo casi hasta la mitad, el riesgo de perforación y queratoplasia penetrante terapéutica casi hasta la mitad. Por lo tanto, sigue siendo o es la terapia de primera línea. Este estudio de MUT se siguió por varios años y se hizo un análisis secundario del Mycotic Ulcer Treatment Trial número 2, y en este trial lo que se buscaba era evaluar el uso de voriconazol oral en los pacientes. Fue en el mismo hospital que se mencionó antes, y aquí se tomaron 72 pacientes con Fusarium confirmado. ¿Qué se encontró en este estudio? Y es que en las úlceras por Fusarium, el utilizar voriconazol oral también tenía disminuía la probabilidad de perforación o necesidad de queratoplasia penetrante hasta en 0.43. Es decir, que nosotros si sumamos el uso de natamicina, que disminuye casi en la mitad, con el uso de voriconazol oral,
que disminuye otra mitad, estamos hablando que solo el 25% de estos pacientes podría tener estos desenlaces que no queremos en las córneas. Y por tanto, en las úlceras con fusarium confirmada, se justifica el tratamiento con voriconazol. Ellos fueron a dosis de 200 miligramos cada 12 horas por al menos 30 días. Se comprobó que no hay beneficio en el uso de pacientes con úlceras micóticas de otras etiologías. Hablando del rol del argón láser, que es una terapia relativamente novedosa, este es un estudio del 2014 donde se utilizó argón láser y se hizo un análisis de casos y controles respecto a utilizar argón láser en estas úlceras refractarias. Esto no fue específico de úlceras micóticas, sino que en él se incluyeron todas las úlceras refractarias en esta población. Fue un estudio de Egipto. Sin embargo, la mayoría de los agentes etiológicos eran hongos o acantamueva. Y el análisis se hizo en grupos de 10. El grupo control recibió terapia antibiótica estándar y en algunos casos antibióticos sistémicos, y el grupo de láser recibió una semana de terapia antibiótica y si no respondieron a ella, se iban para argón láser. Todos recibieron una sola sesión de argón láser y estos fueron los parámetros que utilizaron. ¿Qué se encontró en estos desenlaces? Y es que los pacientes que tuvieron una sesión de láser, esto sumado, básicamente el 100% de los pacientes mejoraron agudeza visual. En este caso, el 90% mejoraron agudeza visual en los controles, pero es importante recalcar acá que la agudeza visual, la mejoría de la agudeza visual fue muchísimo mejor en los pacientes que recibieron láser. La resolución completa alcanzada, es decir, que no necesitaron intervenciones adicionales, se logró en el 80% del grupo con láser en un periodo de 4 semanas. Entonces, digamos que en estas úlceras que no responden a lo normal, pues podemos pensar en esto como una opción terapéutica. Hablando de la queratitis por acantamueva, tenemos dos opciones de terapia, y en estas están las biguanidas y las benzamidinas. Debido a la cronicidad de este patógeno y al difícil tratamiento que tiene, los tratamientos no son tan específicos y por lo general cuando uno lee los casos de tratamiento por acantamueva, los pacientes reciben de todo lo que hay. Las benzaminidinas interfieren con el ARN del protozoario y las biguanidas son componentes aniónicos que lo que hacen es que generan cargas a nivel de la membrana celular del microorganismo y esta diferencia de carga hace que la membrana se vuelva permeable y haya lisis celular. Aquí quiero recordarles que el Brolene y el Desomedine, pues a mi entendimiento creo que no están disponibles en Colombia. El nombre son la propamidina y la hexamidina, y estas son muy útiles para el tratamiento de trofozoitos, pero como sabemos que la cantamueva también aloja quistes en el estroma, lo ideal es utilizar tratamientos que también nos destruyan los quistes, y entre esos tenemos la clorexidina al 0.02% y la polihexanida. Estas gotas, aunque son tóxicas, se han comprobado que son útiles en el tratamiento de estas queratitis por acantamueva, pero los tratamientos son muy prolongados. Como les dije al principio de la charla, pueden ser hasta de 1 o 2 años. Entonces es importante medir si el paciente está respondiendo o no, y en el momento y según la situación, ver qué otro tipo de intervenciones le pueden servir al paciente, ya que pues también van a generar una queratitis tóxica. Como les dije, la clorexidina y la polexanía atacan tanto trofozoitos como quistes. En la clínica Barraquer se está utilizando recientemente sulfadiazina de plata. También tiene una actividad antitrofozoaria ya descrita y parece que sirve para los quistes, pero no es algo 100% comprobado. Lo que hacen es que la sulfadiazina de plata la ponen en baño María por al menos 30 minutos y la utilizan eso como ungüento en los ojos, o sea, se lo aplican 4 veces en el día al paciente. Básicamente aquí no hay un tratamiento específico, en realidad lo que tengamos disponible es lo ideal, pero la mayoría de series de casos dicen que la clorexidina es lo que mejor funciona. Este es un estudio reciente que habla del uso sistémico de miltefosine, que es un antiprotozoario sistémico. Fue de mayo 25 de este año, o sea, recién publicado, y fue en el Bascom Palmer. Solo es una serie de casos que se trataron, no tiene una casuística muy fuerte en realidad. Y aquí se evaluó el desenlace de los pacientes con miltefosine. ¿Qué encontraron en estos 6 pacientes? De estos 6 pacientes, en realidad, solo 2 pacientes mejoraron una vez se adiciona la terapia con miltefosine, que son las imágenes aquí C, en estas 2 de acá. Entonces vemos desde la B a la C, que en este paciente empeoró,
pero aquí en este paciente de la véala se mejoró. ¿Qué concluyen ellos, para no alargarles en esta parte? Es que el miltefosine parece que servía solo en los pacientes que no tenían un compromiso tan extenso y si se les podía manejar la reacción inmune, porque como yo estoy utilizando un antiprotozoario sistémico, va a haber lisis de quistes y lisis de trofosoditos y hay que manejar esta reacción inmune del tratamiento. Entonces, los pacientes a los que ellos le adicionaron corticoides o prednisolona tópica tendieron a responder menos severamente y aquellos que se llevaban a queratoplastias penetrantes terapéuticas encontraron que en ninguno de ellos se encontró ni quistes ni trofosoditos. Entonces puede que no nos sirva 100% en cuanto a la evolución cuando el paciente tiene su forma indemne, pero se comprobó que es un buen cisticida y es un buen antiprotozoario. No hay muchísimos estudios más que nos describan tratamientos así sistémicos y pues eso es, digamos, algo en desarrollo. Este estudio es solo para recordarles la importancia de la queratoplastia penetrante y el pronóstico que tiene en estos, cuando se hace este tratamiento en caliente. Este fue un estudio en India también que se realizó en 198 pacientes en los que se hizo queratoplastia penetrante terapéutica, evaluando cuáles ojos tenían erradicación completa comprobada por cultivos y cuáles ojos sobrevivían y en qué tiempo. Vemos los diferentes casos. Sobre estos que tienen las X son los que no respondieron bien, necesitaron de 2 intervenciones o más, y aún así el compromiso siguió extendido. ¿Y qué encontraron en estos casos? Que la mayoría de los pacientes que tenían peor pronóstico son aquellos que tenían infiltrados por encima de los 8 milímetros o que comprometían el limbo, pues como sabemos. Se encontró que el 90% de los pacientes tenían erradicación infecciosa completa, pero la probabilidad de supervivencia a los 4 años era tan solo del 10% en una sola intervención de queratoplastia penetrante terapéutica. Para la queratitis viral tenemos diferentes tratamientos. Estos todos básicamente son análogos de la guanosina y se meten directamente en el DNA viral e interrumpen su replicación. Los puse todos, digamos, sin recalcar la importancia del uno sobre otro, porque la mayoría de los estudios nos dicen que para las queratitis epiteliales, sobre todo, no hay diferencias estadísticamente significativas frente a utilizar los diferentes tipos de tratamientos disponibles. Cuando tenemos una queratitis epitelial dendritiforme, algunas series de casos describen que uno debería hacer debridamiento de esta lesión epitelial y que de ahí ya debemos adicionar el ungüento o el antiviral oral. El ganciclovir lo describen que se da al 0.15% cada 3 horas, el aciclovir al 5% 5 veces en el día, aciclovir de 400 miligramos 5 veces en el día y valaciclovir de 500 cada 12, se prolongan por 7 a 10 días. Cuando es una queratitis epitelial geográfica, la que demostré que es como de aspecto amoeboide, aquí se utiliza aciclovir oral de 800 miligramos 5 veces en el día, es decir, el doble de la dosis, y valaciclovir 1 gramo 3 veces en el día, que es más del doble de la dosis, y los tratamientos se prolongan por 7 a 14 días. Para herpes zóster, el tratamiento que normalmente utilizamos es aciclovir a dosis de 800 miligramos 5 veces en el día por 7 a 10 días y evaluamos la respuesta en los pacientes. Y este es un estudio que evaluó el Herpetic Eye Disease Study, que es el estudio más grande de tratamiento en las úlceras por herpes simple. Es un estudio que se realizó de 1989 a 1997, si no estoy mal, en el que participaron 60 clínicas diferentes con una población de pacientes que superaba los 1000 y se evaluaba en quiénes pacientes se justificaba utilizar antiviral oral, corticoide tópico y corticoide sistémico. Aquí para recordarles es cuando tenemos una queratitis estromal que no está ulcerada, deberíamos utilizar el antiviral oral, pero si tiene úlcera, también utilizamos oral, pero a una dosis mayor y por más días. En los casos de endotelitis, la dosis es menor, por menos días, pero acá se debe utilizar el corticoide sistémico. Es decir, todos los pacientes con endotelitis se utiliza corticoide sistémico. Y en las estromales inmunes, que no tienen compromiso de epitelio, se debe utilizar corticoide tópico. Y estas también son las dosis del valaciclovir. Aquí ellos utilizaban prednisolona en una dosis inicial de 1 gota 8 veces en el día, lo prolongaban por 2 semanas y según la respuesta modificaban el tratamiento.
La profilaxis de aciclovir y palaciclovir fue de 400 miligramos 2 veces al día o de 500 miligramos una vez al día, y esto se justificaba en pacientes que tenían 2 episodios de keratitis epitelial, eh, de keratitis epitelial en el año, o un paciente que ya había. El flap conjuntival funciona porque le daba más vascularización a la córnea, además le da una relieve relativamente uniforme y protege pues esta perforación. Y finalmente tenemos la queratoplastia penetrante. Lo último de lo que les quería hablar es este estudio del 2019 que se llama Rose Bengal Photodynamic Therapy en los pacientes con queratitis progresiva infecciosa. Es un estudio piloto que se realizó en el Bascom Palmer desde el 2017 al 2019. ¿Qué se hizo en este 2016 al 2018, perdón? ¿Qué se hizo en este estudio? Se tomaron 18 pacientes con queratitis infecciosas que no respondían a terapia convencional. Se definía a los pacientes que no respondían a terapia convencional como tratamiento médico adecuado por al menos 2 semanas sin ningún tipo de mejoría en la sintomatología. Entonces, estos pacientes son a los que se les utilizaba esta terapia. Después un estudio consecutivo de casos intervenidos y análisis retrospectivo de historias clínicas. Entre estos 18 pacientes, la mayoría era por acantamueva, pero habían casos de Fusarium, Pseudomonas y Curvularia. ¿Qué hacían acá? Aplicaban el rosa de Bengala a una concentración de 0.1 a 0.2%. ¿Cómo se preparaba? Tomaban los strips de rosa de Bengala, cortaban 2 o 4 strips y lo diluían con solución salina para hacer las concentraciones de 0.1 y 0.2. Y esta rosa de Bengala la utilizaban para impregnar la córnea del paciente por al menos 30 minutos. Se aplicaban 3 gotas en un cotonoide, se ponían encima de la úlcera y se continuaba aplicando una gota cada 3 minutos para continuar esa dosis de impregnación. Después de que el paciente tenía esa impregnación por 30 minutos, lo que se le ponía es una luz específica con un televisor LED que tenía unas longitudes de onda de 500 a 550 nanómetros. Era una luz verde, y la rosa de Bengala funcionaba como un fotosensibilizador. ¿Qué quiere decir eso? Que al contacto con la luz verde producía radicales libres de oxígeno, y esos radicales libres de oxígeno generaban esta destrucción y esta lisis de los microorganismos. A los pacientes que tenían úlceras menores, infiltrados menores a 8 milímetros, se les extendía para que el infiltrado fuera al menos de 8 milímetros, porque el cotonoide tenía ese tamaño. Aquí les quería recalcar que el éxito como medida terapéutica se encontró en el 72% de los casos. Y el éxito se midió en aquellos pacientes en cual su compromiso epitelial cicatrizó completamente y el compromiso estromal se quedó quieto, es decir, no progresó, el paciente quedó con su cicatriz, pero quedó quiescente al término del tratamiento antibiótico. Hay que recalcar que aunque recibieron esta terapia, pues se continúa el tratamiento antibiótico que normalmente se utiliza según la causa. Otra cosa importante es que el compromiso estromal promedio de estos pacientes fue hasta de 269 micrómetros, es decir, un compromiso estromal casi profundo, y fue una terapia en realidad que funcionó incluso en estos casos. A muchos de ellos se les hizo queratoplastia terapéutica, pero con fines ópticos, y a algunos se les hizo trasplante lamelar profundo. Y estos fueron los resultados finales de los pacientes que funcionaron. Vemos en realidad el compromiso tan severo que tenían al inicio y cómo funcionaban al final. Aquí es importante pues decir que no es un estudio que estadísticamente sea muy riguroso, pero es un estudio experimental que nos da luz de que hay otras alternativas terapéuticas y que pues podemos ver que esto es un campo que está en constante avance y que es importante ver cómo evoluciona, y este estudio lo están siguiendo a ver si lo pueden incorporar en pacientes más tempranamente o con características clínicas más específicas o en casos de etiologías de más difícil tratamiento. Y esto es todo lo que les tenía para hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.